Entonces vamos a empezar a hablar de la distribución de X raya, la distribución del promedio, ¿sí? De n observaciones, ¿sí? De n variables aleatorias, que después van a ser cuando en la próxima unidad hablemos de muestras aleatorias, van a formar lo que se llama una muestra aleatoria, ¿sí? Pero supongamos que tenemos n variables aleatorias, y todas independientes y todas con la misma distribución. Y en lo que resta de la clase, lo que vamos a suponer de esa distribución es que es una distribución normal. No normal estándar, sino normal con algún mu y algún sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es X raya? Bueno, recordemos. X raya es la suma de todas esas X, desde 1 hasta n, dividido n. En vez de dividir n, para hacerlo más fácil, vamos a poner por 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos sobre la distribución de X raya? Nosotros sabemos algo sobre la distribución asintótica de X raya. Si lo estandarizamos, para n grande la distribución asintótica es normal estándar. ¿Sí? Con lo cual, para n grande, en general, independientemente de cuál sea la distribución de las X, la distribución de X raya se parece bastante a una normal con cierta esperanza y con cierta varianza, que ahora vamos a ver cuál es. La cuestión es que acá no estamos suponiendo cualquier distribución, estamos suponiendo que la distribución ya es la normal de la que partimos. ¿Sí? Con lo cual no debería sorprender que X raya tenga distribución normal, pero de hecho la tiene. ¿Por qué? Bueno, básicamente, las X son variables aleatorias independientes, todas con distribución normal. En primer lugar tenemos la suma de todas esas variables independientes. Uno de los ejercicios de la práctica 1 decía que si yo sumo dos variables aleatorias normales independientes, la suma también es normal. Y de hecho habíamos visto cuál era la esperanza, pero ahora vamos a ver a calcular para ver cuánto queda la esperanza. Y también habíamos visto que si una variable aleatoria normal, como es la suma de las X, la multiplico por una constante, como es 1 sobre n, eso también sigue una distribución normal. ¿Sí? Es otra propiedad que habíamos visto. Si le sumábamos una constante, que en este caso no pasa, también quedaba una distribución normal. O sea, todas esas transformaciones conservaban la distribución normal. Entonces, todas esas propiedades que vimos en la práctica 1 me aseguran que la distribución de X raya es normal. Con cierto mu y con cierto sigma cuadrado. ¿Cómo las puedo buscar? Bueno, calculando la esperanza y la varianza. ¿Sí? Porque yo sé que van a ser el mu de X raya y el sigma cuadrado de X raya van a ser su esperanza y su varianza. Para eso usamos propiedades. La esperanza de X raya es la esperanza de 1 sobre n por la suma de las X, que no voy a poner siempre los subíndices, pero insisto, son desde k igual 1 hasta n, es una suma con n términos. El 1 sobre n es constante, así que de la esperanza lo puedo sacar afuera. Todas estas son propiedades que ya las venimos usando, las vamos a empezar a usar cada vez más ahora y ni hablar cuando veamos estimadores puntuales. Me queda 1 sobre n por la esperanza de esa suma de xk. Bueno, y eso por más que esté escrito con la sumatoria, es la suma de x1 más x2 más xn. Esa suma es la esperanza, si quieren lo pueden escribir, es la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de xn. Si quieren escribámoslo. Bueno, no, lo voy a poner acá. ¿Qué es? Es la suma de las esperanzas. O sea, yo tengo 1 sobre n por la suma de las esperanzas. ¿Sí? De cada una de las xk. Pero todas las xk tienen la misma distribución y en particular tienen la misma esperanza que es mu. O sea que lo que tengo es 1 sobre n por la suma de mu. Insisto, esa suma es desde k igual 1 hasta n. Pero ahora no hay ningún k. Es decir que esta suma en realidad, esta suma que tengo acá, es mu más mu más mu más mu, para k igual a 1, para k igual a 2, hasta k igual a n, es decir, n veces. Es una suma de mu n veces. Eso es simplemente n por mu. Esa propiedad la vamos a usar bastante. La suma de una constante es la constante por la cantidad de términos de la suma. Así que esta esperanza es 1 sobre n por n veces mu, y por lo tanto la esperanza de X raya es mu. Es decir, que el promedio de varias variables normales tiene la misma esperanza, el mismo mu, que las variables originales. De hecho, si mu en vez de ser, si la distribución no es normal, sino que es cualquier cosa con la esperanza mu, esto me dice también que la esperanza del promedio es simplemente la misma esperanza que la de las variables a las que estoy tomando el promedio. ¿Sí? Más allá de que la distribución normal, o sea, esto en particular me da un parámetro para la distribución normal, pero es algo que vale en general para cualquier distribución, que la esperanza del promedio de varias variables con la misma esperanza es la misma esperanza. Vamos a ver qué pasa con la varianza. La varianza de X raya, bueno, es la varianza de
1 sobre n por suma de las xy. Y ahora el 1 sobre n lo puedo sacar fuera de la varianza, sí, puedo, pero sale al cuadrado. Y me queda la varianza de la suma. Y la pregunta es si la varianza de una suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas. Y la respuesta es depende. ¿Sí? Hay un caso particular en el cual eso es cierto, que es cuando son independientes. Más en general, si fueran todas con covarianza ceros, es decir, con covarianza cero entre todas, es decir, incorrelacionadas, en ese caso también valdría. ¿Sí? Pero con independencia eso lo tengo asegurado, así que sí puedo decir, en este caso, pero hay que aclararlo, por independencia, aclaro, en este caso que la esperanza de la suma sea la suma de las esperanzas no es por independencia, es porque es una propiedad, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas siempre. Para la varianza eso no es cierto, pero para variables independientes sí, entonces por independencia esto es 1 sobre n cuadrado por la suma de las varianzas de los xy, y de vuelta, como todos los xy tienen varianza sigma cuadrado, esto me da 1 sobre n cuadrado por, como esto es la suma de sigma al cuadrado, para que igual a 1, 2, 3 hasta n, esto es n veces sigma cuadrado. Y por lo tanto esto es sigma cuadrado sobre n. Y eso es lo que da la varianza de X raya. De hecho, para cualquier, digamos, si yo tengo n variables aleatorias, todas con la misma varianza, sean normales o no, esta cuenta vale y la varianza va a ser sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? En este caso particular, entonces lo que tengo que X raya es una normal, su esperanza es mu, es decir, la misma esperanza que la de las xy, y su varianza no es la misma varianza que la de las xy, sino que es esa varianza dividido n, dividido la cantidad de variables. ¿Sí? Esto tiene que ver con la idea de que si todas las x tienen cierta varianza, ¿sí? Cierta dispersión respecto de su valor central, cierta probabilidad, de hecho, ciertas probabilidades de alejarme por tanto, o para un lado o para el otro, cuando yo tomo el promedio de varios de esos, como algunas desviaciones son positivas y otras son negativas, en el promedio se van cancelando y tiende a desviarse menos. Eso, por ejemplo, se usa mucho este hecho se usa mucho en las mediciones de laboratorio, cuando uno quiere reducir el margen de error de una medición. ¿Sí? Cuando uno pesa algo, cuando uno mide algo, hay un margen de error. Entonces, muchas veces lo que se hace es, en vez de pesar una sola vez, que eso tiene una cierta variabilidad y por lo tanto un cierto margen de error, lo que se hace muchas veces es tomar varias mediciones, tratando de hacerlo en forma independiente para que esto tenga sentido. O sea, lo peso una vez, lo peso otra vez, lo peso otra vez, lo peso otra vez, lo peso otra vez, tomo el promedio de esos 5. La varianza se me va a dividir por 5. Si la varianza original era, qué sé yo, 2 gramos, la nueva, bueno, o si el sí, bueno, 2 gramos al cuadrado, no importa. Si la varianza original fuera 2, ahora va a ser 2 dividido 5, es decir, 0,4, va a ser más chica. Y si lo hago más veces, va a ser más chica todavía. ¿Se entiende? Entonces, esta es la distribución del promedio de varias variables, de n variables aleatorias, todas normales. Con lo cual, puedo decir algo más. ¿Cuál va a ser la distribución de esta cuenta? X raya menos mu sobre, que es mu, es la esperanza de X raya. Sigma cuadrado sobre n es la varianza, pero si yo hago sigma sobre la raíz cuadrada de n, es decir, si hago la raíz cuadrada de esto, lo que tengo es el desvío estándar. Con lo cual, ¿qué distribución tiene esto? Bueno, esto es una variable aleatoria, normal, a la cual estoy restando su esperanza y le estoy dividiendo por su desvío. ¿Qué distribución tiene esto? Paren si quieren y piénsenlo, pero la respuesta obviamente es normal 0,1. Que esto es normal estándar cuando las x son normales, lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Y que esto tiene asintóticamente distribución normal estándar, en el caso general, bajo las hipótesis del teorema central del límite, también lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Pero para el caso normal, esto es una normal estándar, porque las x son normales. Cuando las x no son normales, pero bueno, se cumple básicamente, tienen momentos de orden infinito, entonces esto va a ser asintóticamente normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es lo de la varianza, no tiene mucha vuelta. Estas dos distribuciones son importantes. Van a ver que en el apunte correspondiente, ¿sí? Que ahora no me acuerdo qué unidad es el capítulo. No me acuerdo ahora cuál es el capítulo. No me acuerdo si es el 4, el 5, bueno. En el capítulo donde están las distribuciones muestrales, van a ver que todas estas fórmulas, que las vamos a usar mucho después, están recuadradas, precisamente como para que uno tenga presente que esas hay que saberlas o que las vamos a usar, si hay que tenerlas en mente.
Entonces estas dos van a aparecer recuadradas. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de la distribución de la varianza muestral. Vamos a definir la varianza muestral, que de hecho hay varias maneras. Vamos a ponernos de acuerdo en la notación. Y a partir de ahí vamos a empezar a estudiar cómo es la distribución de esa varianza muestral. ¿Sí? De vuelta, bajo el supuesto en que las X son normales, que es el supuesto que vamos a mantener durante todo el resto de la clase. ¿Ok? Y para eso hay que usar algunas propiedades, según desarrollar un poco de teoría, porque tiene algunas vueltas. Bueno. Vamos a hablar de la varianza muestral. ¿Qué es la varianza muestral? Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Pero de alguna manera es un cálculo, tiene que ver con la varianza definida como se definía en estadística descriptiva, digamos. Pero también tiene que ver, van a ser diferentes posibles estimadores para la varianza poblacional. Vamos a estar, que en el caso de una distribución normal, es lo que es el parámetro sigma cuadrado, ¿sí? Hay diferentes cosas que se suelen usar como varianza muestral. Yo las voy a definir acá. No voy a usar exactamente la misma notación que figura en la guía, pero ahora la aclaramos. La fui cambiando con el tiempo por alguna que me pareció más cómoda. Una opción para hacer la varianza muestral sería tomar el promedio de los x menos mu al cuadrado. O sea, si yo conozco mu, tomo las desviaciones de las x y respecto de mu, los elevo al cuadrado. ¿Sí? Eso se parece mucho a la definición de varianza. Solo que ahora en vez de tomar la esperanza, tomó el promedio de esos valores. ¿Sí? Eso es un buen estimador. Cuando veamos estimadores, que en la próxima práctica vamos a ver que eso efectivamente es un buen estimador, tiene un pequeño inconveniente. Solamente me va a servir para estimar la varianza si yo conozco mu. Porque acá tengo que poner cuánto es mu. Si mu es 8, acá pongo xy menos 8. Para cada x le resto 8, le voy al cuadrado. Obvio que todas estas sumas son de 1 hasta n. Si no, lo voy a volver a escribir cada vez que haga falta, salvo que haga falta aclararlo. Pero en general todas estas sumas son desde 1 hasta n. Entonces, bueno, a cada x le voy a restar 8, le voy a elevar al cuadrado. Sí, ya se usé 8 de vuelta el ejemplo, me acabo de dar cuenta. Voy a sumar todos esos valores y voy a dividir por 8. ¿Sí? Ahora, si yo no conozco mu, eso no me sirve como estimado. Con lo cual, lo que podría ser una alternativa a eso es, en vez de usar esa media poblacional, usar la media muestral y que raya, que va a ser un buen estimador de la media poblacional. ¿Sí? Eso también va a tener sentido cuando veamos estimadores puntuales, ¿sí? Pero va a tener sus consecuencias en la distribución de estos cálculos. A eso lo vamos a llamar S cuadrado. Y van a ver también en algunos libros que a veces en vez de ir por n, ¿sí? Se divide por n-1, que eso tiene que ver con las propiedades del estimador, que no es un estimador insesgado, pero insisto, todo esto un poco seguramente ya lo charlaron en estadística 1, lo vamos a charlar con mucho más detalle en la próxima práctica. ¿Sí? De todas maneras, nosotros vamos a usar muchos estimadores y cuadrados, ¿sí? Al que es dividiendo por n-1 le vamos a llamar S cuadrado bonito, ¿sí? Pero lo que quiero aclarar es que no hay la bibliografía sobre esto no está del todo, en la bibliografía, en los textos de estadística, no está del todo estandarizada la notación. Van a ver que muchos le van a llamar ese cuadrado el que es dividido por n-1, y a lo mejor a este le llaman sigma cuadrado sombrerito, o otras notaciones. Entonces, en cada texto que estén usando, fíjense a qué se le llama ese cuadrado, porque las fórmulas van a diferir un poco. ¿Sí? Yo les voy a dar las fórmulas para cada caso y les voy a explicar cómo relacionar unas con otras, pero tengan presente que no en todos los libros y no en todos los cursos ese cuadrado significa lo mismo, en algunos es esto y en algunos es esto, y en función de eso las fórmulas pueden variar. Entonces tengan bien en claro, en el material que estén leyendo, tengan bien en claro qué es lo que significa ese cuadrado, porque insisto, puede ser esto o esto. Para nosotros va a ser 1 sobre n por suma de las xy menos x rayo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué distribución tienen estas expresiones? Bueno, vamos a ir viendo, pero la más fácil de ver, de vuelta, vamos a suponer que las xy son normales, ¿sí? Que son normales con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Y me voy a concentrar primero en esta parte, y después vemos qué hacemos con la n. Y en vez de tomar xy menos mu al cuadrado solamente, lo que voy a hacer es, porque a ver, xy menos mu estoy centrando a la variable. Hasta ahí, si las xy son normales, xy menos mu, la diferencia que tiene es que es una normal, son normales con mu igual a 0, ¿sí? Con esperanza 0, pero con la misma varianza. Ahora, si yo hago xy menos mu sobre sigma, y bueno, y esto lo elevo al cuadrado, ¿qué tengo acá? Cada una de estas xy menos mu sobre sigma, ¿qué distribución tiene? Piénsenlo. ¿Sí?
Respuesta, eso es una normal estándar. Cada una de esas xy menos mu sobre sigma. Las estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? O sea que ahora cada una de estas xy menos mu sobre sigma al cuadrado, ¿qué distribución tiene? Si es una normal estándar al cuadrado, piénsenlo. Cada una de estas es una y cuadrado con un grado de libertad. Cada una de las que estoy sumando. Y ahora voy a sumar n, insisto, esta suma es desde 1 hasta n, voy a sumar n de esas, y lo importante, son independientes. ¿Sí? Las xy estamos suponiendo, lo aclaro acá, si quieren, variedades aleatorias independientes, ¿sí? Las xy son independientes, ¿sí? Lo que dijimos, vamos a superar toda la clase, y las xy son n variables independientes, todas con distribución normal, con esperanza mu, varianza sigma cuadrado, con lo cual si las sumo a esas n y cuadrados con número de libertad independientes, lo que tengo es una y cuadrado con n. De hecho, es la definición de y cuadrado con n. Pero además hay propiedades de la y cuadrado que están en la práctica que las pueden ver, que se prueban usando las propiedades correspondientes de la gama, ¿sí? Pero entonces, la distribución de esta expresión es una y cuadrado con n grados de libertad. Bueno, ¿por qué voy a esta expresión y no a esta, que en realidad es distinta? Bueno, porque en realidad lo que voy a tratar es de relacionar esta con aquella, ¿sí? Fíjense que en realidad el sigma este que está adentro del paréntesis lo podría separar en dos. Me quería xy menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Yo lo podría escribir así. Y ese sigma al cuadrado que está afuera, que es constante, perdón, lo podría poner afuera. O sea que en realidad yo podría decir que esto es 1 sobre sigma cuadrado por la suma de xy menos mu al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué es la suma de xy menos mu al cuadrado? Bueno, es la varianza, pero antes de dividir por n, es decir, antes de hacer por 1 sobre n. Entonces, si yo paso el n multiplicando para allá, esta expresión de acá, esa suma de xy menos mu cuadrado, que yo acá remarqué en azul, es n por sigma cuadrado sombrero. O sea que la expresión que vamos a usar es que esto es n por sigma cuadrado sombrero, y por lo tanto lo que me queda es que esto que encontré acá es n por sigma cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado. Es decir, cuando esta varianza muestral que usa mu, esta sigma cuadrado sombrero, la multiplico por n, es decir, le saco el n que está dividiendo, y la divido por la varianza para poder meterle el desvío acá adentro, lo que me queda es claramente una y cuadrado con n grados de libertad. Y esta es una de las fórmulas que vamos a usar, ¿sí? Si quieren, lo pongo acá. N por sigma cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado sigue una distribución y cuadrado con n grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría preguntarse qué pasa si hago lo mismo con el s cuadrado en vez de con sigma cuadrado sombrero. Si hago n por el s cuadrado, lo cual obviamente lo que hace es sacarle el n que está dividiendo, así que como pasar el n para allá, y dividir por sigma cuadrado, mete un sigma acá adentro. ¿Sí? Podríamos ver qué distribución tiene eso. Bueno, n por s cuadrado sobre sigma cuadrado es muy parecido a esto. ¿Sí? Es decir, se va el n que está dividiendo, el sigma cuadrado lo puedo meter adentro, es decir, me queda como una estandarización. Esperen que lo voy a borrar y lo escribir bien. O sea, n por s cuadrado sobre sigma cuadrado es suma de... Ahora, acá tengo el sigma que lo meto adentro, sin el cuadrado, porque lo metí adentro del paréntesis. Pero la diferencia es que acá en vez de decir xy menos mu sobre sigma, lo cual sería estandarizar la variable, dice xy menos x raya sobre sigma al cuadrado. ¿Sí? Y ahora ya esto no es una variable normal estandarizada. Es xy, no menos esperanza, sino menos una variable aleatoria que tiene la misma esperanza y que es un estimador de la esperanza, pero que no es la misma. O sea, yo ahora ya no puedo decir esto es una normal 0,1. ¿Sí? Podrá hacerlo o podrá no serlo. ¿Sí? Uno podría chequearlo. Pero aunque lo fuera, tampoco puedo concluir que esto es una y cuadrado con n grados de libertad. De hecho, chequéenlo para ver que esto es una normal, ¿sí? Pero no es una normal 0,1. O, bueno, habría que chequearlo. No es nada obvio, porque de hecho tengo un problema central, que es que esto y esto no son independientes. Y que de hecho todos los términos de esta suma no son independientes. Porque cada término de esta suma, ¿de qué depende? De x, de una de las x y de x raya. Pero ¿de qué depende x raya? X raya depende de todas las x. O sea que en realidad cada término de esta suma, si cada una de estas variables, x1 menos x raya sobre sigma al cuadrado,
x2 menos x raya sobre sigma al cuadrado. Cada una de esas variables, nuevas variables aleatorias, depende de todas las xy. Con lo cual no es obvio, y en general de hecho no va a ser cierto, no es cierto que todas esas variables sean independientes entre sí, que yo pueda decir, bueno, es una suma de normales estándar al cuadrado independientes. Primero que no sé si son normales estándar, seguro que no sé si son independientes. ¿Sí? Entonces, la distribución de esto ya no es obvio cuánto es. ¿Sí? Ni siquiera es obvio que sea un y cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, se puede probar que es un y cuadrado, y lo vamos a probar, ahora vamos a la cuenta. Es un y cuadrado que en vez de tener n grados de libertad, aunque ahí hay n términos, tiene n menos 1 grados de libertad. Y esto lo deben haber visto en su momento cuando vieron test de hipótesis e intervalos de confianza. La explicación que suele dar en estadística 1 de esto es, bueno, porque al reemplazar mu por una estimación, uno pierde un grado de libertad. Es una explicación que funciona, ¿sí? Que después en muchas otras instancias uno la puede usar y funciona, pero no es una prueba de nada. ¿Sí? No es una prueba de nada. Nosotros vamos a hacer una demostración usando propiedades de la función general de momentos y todas esas cosas que lo van a probar completamente. Sí van a hacer una demostración y vamos a tener que usar algunas propiedades también importantes. ¿Ok? Pero esto es cierto que si en vez de poner sigma cuadrado sombrero, la que usa mu, pongo x raya, esto también es y cuadrado con n menos 1 grados de libertad, pasa que no es nada obvio. ¿Sí? O sea, así que lo vamos a probar. Y ya que estamos, ¿qué pasa con si en vez de ese cuadrado quiero decir algo sobre el s cuadrado monito? Bueno, la gran diferencia en realidad es yo puedo llegar a esta misma expresión, ¿sí? que es la que sería como la suma de las variables estandarizadas al cuadrado, pero donde en vez de mu pongo x raya. Solo que para hacer eso, lo que tengo que hacer es a ese cuadrado monito, para sacarle esta cosa de acá, en vez de multiplicarla por n, es multiplicarla por n menos 1. Entonces, si yo hago n menos 1 por ese cuadrado monio sobre sigma cuadrado, eso me vuelve a dar esto, y por lo tanto también tiene una distribución y cuadrado con n menos 1. Pero insisto, estas dos expresiones en realidad son la misma variable aleatoria. O sea, esto y esto son lo mismo escrito de maneras distintas. Hacer n por ese cuadrado y n menos 1 por ese cuadrado bonito me da lo mismo. Me da esta parte. ¿Sí? O sea que ya sea que el n que lo paso para allá o el n menos 1 que lo paso para allá en esta expresión, me da lo mismo. O sea que son la misma variable aleatoria, por eso tienen la misma distribución. No es que son dos cosas distintas con la misma distribución. Esto y esto son lo mismo escrito con notación distinta. Por lo tanto, bueno, sí, tienen las dos la misma distribución y cuadrado menos 1. Si lo probamos para este, lo vamos a probar para este también. ¿Ok? Entonces, que este tiene distribución y cuadrado con n es bastante claro. Es obvio, sale de la definición de la distribución y cuadrado. Este no. Y lo vamos a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas propiedades también las vamos a usar bastante. Y vamos entonces a probar que... Ahora vamos a seguir un poquito. Vamos a dar otra más y después vamos a probar que esto es y cuadrado con n menos 1. Pero por ahora, créanmelo. Bueno. Vamos a ver una fórmula más como esta que estábamos viendo, como esta que estuvimos viendo, que también se usa mucho. Después, estas son todas fórmulas para digamos que son para hacer inferencia con una población, si tenemos x, las x solamente. Después empiezan a aparecer esas fórmulas que involucran a las x y a las y, o a las x1 y a las x2, o xy y xb, es decir, a dos poblaciones, que no las voy a dar ahora, ¿sí? Sí están como ejercicios en la guía, con la cual pueden avanzar con eso, pero después, digamos, las podemos ir viendo cuando llegue el momento. ¿Sí? Yo quiero avanzar ahora con estimadores después de esta clase. Por eso no voy a entrar en esas, pero las pueden ir viendo y se usan las mismas ideas que vamos viendo acá. Bueno, si esto es una normal estándar, el cuadrado es un y cuadrado, si lo sumo es un y cuadrado con tanto grado de libertad. Si hago tal cuenta, bueno, voy a ir a las definiciones de la t, de la f, entonces en función de eso pueden avanzar también con el resto. Pero... yo por ahora voy a hacer solo las de una población en esta clase para ya tener las listas para después y después las que hagan falta las iremos viendo. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, si yo tengo el promedio, le resto mu, que no solo es la esperanza de las x, sino que también es la esperanza de x raya, y divido por el desvío de x raya, que es sigma dividido raíz de n, si las x son normales, ¿no? Siempre estamos suponiendo que las x son normales e independientes. Esto tiene distribución normal estándar. Y esto es muy útil para hacer intervalos de confianza para mu, para hacer test de hipótesis para mu, cuando conozco sigma. Cuando conozco sigma o sigma cuadrado, cuando es conocida la varianza.
Pero cuando no conozco sigma, esto es un problema, ¿sí? Porque no tengo que poner acá y todas las formulitas me termina apareciendo ese sigma y yo no tengo que poner ahí si no lo conozco. Entonces alguien puede decir, bueno, una buena idea tal vez es reemplazar a sigma por una estimación, como puede ser, bueno, a sigma cuadrado por una estimación, como puede ser el s cuadrado, ¿sí? O a sigma por s, que ese sería simplemente la raíz cuadrada del s cuadrado, ¿no? Y ese monito sería la raíz cuadrada del s cuadrado monito y así. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si cambio un s? ¿Sigue dando una normal? ¿Cambia la distribución? Bueno, cambia, ¿sí? Lo que vamos a usar es en realidad un truco que es el siguiente. Yo tengo que esto es una normal estándar. Y también sabemos ahora, ¿qué sabemos sobre S o sobre S cuadrado? Bueno, que si yo hago n por S cuadrado sobre sigma cuadrado, siempre bajo el supuesto de normalidad, esto tiene una distribución y cuadrado con n-1. Insisto, todavía no lo probamos, ahora lo último que vamos a hacer en la clase es probar esto. Pero quería primero terminar de dar las fórmulas y después hacer la prueba de por qué la y cuadrado tiene esa distribución, ¿sí? Así queda como todo junto. Perdón, ¿por qué? Bueno, no importa. Yo no me voy a andar, no explico más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto, voy a hacer esta cuenta. Yo tengo esto que es una normal estándar. Y tengo esto que es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Voy a hacer esta cuenta. A esa y cuadrado, que tiene n menos 1 grado de libertad, o sea, n por sigma cuadrado sobre sigma cuadrado, la voy a dividir por su grado de libertad, que son n menos 1, y a todo eso le voy a hacer la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Entonces le voy a preguntar, ¿qué pueden decir sobre la distribución de esto? Una normal estándar en la cual estoy dividiendo por una y cuadrado, por la raíz cuadrada de una y cuadrado que está dividida por los que son sus grados de libertad. ¿A alguien se le ocurre que puede ser esto? Paren, piénsenlo. Si lo piensan, o si se acuerdan algo de lo que vimos en la primera parte de la clase, alguien puede decir esto es una distribución T de student. Sí. Hay que hacer algunas aclaraciones importantes, pero sí, es una T de student. ¿Con cuántos grados de libertad? Bueno, los grados de la libertad de la T de student vienen dados por los grados de libertad de la y cuadrado, así que va a ser una T con n-1 grados de libertad. ¿Ok? Y eso está bien. Y dos cosas. Primero, ¿y vamos a usar este choclo? ¿Ustedes se recuerdan haber usado este choclo en estadística 1? Probablemente no. Bueno, ese choclo se los dejo como tarea, pero hay un montón de cosas que se pueden cancelar. Este sigma cuadrado se va con este, esta n se va con esta de acá, porque está en la raíz, ¿no? Hay que escribirlo bien. Pero si esto lo reescriben, van a ver que les termina quedando así. X raya menos mu sobre s sobre raíz de n menos 1. Que si quieren es casi como esto, donde en vez de sigma dice s, y bueno, y está ese n menos 1 que es por un tema de los grados de libertad, ¿sí? Después charlamos si quieren en la clase en vivo qué pasa si acá le pongo el S monito en lugar del S, pero no importa. En principio esto es casi como la versión de esto con el S. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo el S en vez del sigma? Me aparece la distribución T de student con n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Y esa sí es una fórmula que seguramente usaron con en esta versión o alguna muy similar para hacer intervalos de confianza en test de hipótesis para mu cuando no conocían sigma, ¿sí? Cuando no conocían la varianza o el desvío poblacional. Esa probablemente les suene. ¿Ok? Entonces, esta es otra de esas fórmulas importantes. Por esa fórmula importante, para poder decir esto, me falta un detalle. Yo dije, ¿cómo se define una T de student? Bueno, es una normal estándar dividido en la raíz cuadrada de una y cuadrado con n grados de libertad, dividida por sus grados de libertad. Pero había un supuesto. Si van, y la respuesta va a ser la de siempre, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? Pongan pausa, díganlo, grítenlo. Por independencia, ¿sí? Porque son independientes. O sea, el supuesto necesario es que esa y cuadrado y esa normal estándar son independientes. Y yo les pregunto, ¿tengo motivos para suponer que esta normal estándar y esta y cuadrado son independientes? Bueno, vamos a ver dónde está lo aleatorio acá. Lo aleatorio en la normal estándar en realidad está en x raya. Y lo aleatorio en la y cuadrado está en s cuadrado. ¿De quién depende x raya? De x1, de x2, de x3, de x4 hasta xn. ¿De quién depende ese cuadrado? De x1, de x2, de x3, de x4, de xn. Hasta si se fijan en la fórmula de ese cuadrado, aparece que raya directamente escrito, armado. ¿Sí? Con lo cual, ¿tengo motivos para suponer que x raya y ese cuadrado van a ser independientes? Obvio que si x raya y ese cuadrado son independientes, también son independientes estas cosas, ¿no? Porque son después, le estoy restando y dividiendo por numeritos. ¿Ok?
Pero, ¿tengo algún motivo para saber que X raya y S cuadrado van a ser independientes? No, están calculados con las mismas cuentas. Incluso el X raya aparece dentro de la fórmula del S cuadrado. No hay ningún motivo para saber que estas dos cosas son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, esto es un caso perdido. Y sin embargo, no. Hay un teorema, ¿sí? O lema se le llama a veces de Fisher. Lo voy a anotar acá. Muy importante porque permite avanzar, porque si no acá yo no tendría cómo seguir. Que no lo vamos a probar. Para probar hay que usar cosas de transformaciones ortogonales y cosas por el estilo, que no nos vamos a meter con eso. Pero que dice que si las XY son variables aleatorias independientes y todas con la misma distribución normal, entonces X raya y S cuadrado son independientes. ¿Y esto es obvio? No. ¿Es esperado? No, la verdad a mí me resulta un resultado bastante sorprendente, que dos cosas que básicamente están calculadas con las mismas variables e incluso una forma parte de la definición de la otra sean independientes. Pero que estén interrelacionadas las definiciones no quiere decir que necesariamente vayan a ser dependientes. Lo que nosotros sabemos es que si esto dependiera solo de x1, x2, x3 y esto dependiera de x4, x5, x8, entonces sí serían independientes porque dependerían de diferentes variables y esas a su vez son independientes, con lo cual ese es el argumento que venimos usando hasta ahora. Cuando eso no pasa, no puedo decir nada en principio. Uno esperaría que sean dependientes, pero puede darse un caso en el que las cosas estén puestas en una variable y en la otra de tal manera que las interrelaciones se cancelen y que en realidad todo lo que esta X raya dice sobre las X no esté contenido en lo que S cuadrado dice sobre las X y viceversa. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en este caso. Y me permite concluir que X raya y S cuadrado son independientes y me permite concluir entonces sí, que esto y esto son independientes y por lo tanto la distribución esta es predictiva. ¿Ok? Pero no es una novedad ni mucho menos, esto se prueba. Créanmelo, lo vamos a usar como resultado y lo vamos a volver a usar, les aseguro, pero no es nada obvio. Y lo que sí quiero resaltar es que esto lo está diciendo, me está suponiendo que las X son normales. Si las X no son normales, no me va a decir, el lema de Fisher no dice que X raya y S cuadrado sean independientes. Me dice que si las X son normales, el promedio de esas normales independientes y la varianza, el S cuadrado de esas cosas, son independientes. ¿Sí? Si no, en general no lo sé. Y de hecho, a tal punto no lo sé, que bueno, que en realidad, que de hecho en realidad lo que se puede probar, que es más complicado todavía, es que la normal es la única distribución para la cual esto es cierto. ¿Sí? Si la distribución es otra que no sea la normal, esto no es cierto. ¿Sí? Es la normal la distribución en la que X raya y S cuadrado se vuelven independientes. ¿Sí? Y es algo que se va a usar mucho. ¿Sí? Después hay otras versiones del lema de Fisher para casos más generales, como cuando uno ve análisis de la varianza y cosas por el estilo. Pero en principio, gracias a este lema de Fisher, yo puedo afirmar que esto tiene distribución de Steven. Si no, no lo podría decir porque no tendría independencia entre la normal y la y cuadrado con la que armé esa cuenta. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta es otra fórmula que vamos a usar bastante más adelante y depende justamente de este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, para terminar, vamos a hacer unas cuantas cuentitas, ¿sí? Que me van a permitir ver que esto es una y cuadrado con m menos 1 de libertad que hasta ahora no lo probé. ¿Sí? Y eso va a ser lo último que vamos a hacer de la clase de hoy y de la práctica 3 de teoría. ¿Sí? Después de la próxima clase vamos a empezar con la estimación puntual. Bueno, antes de ir al caso particular del S cuadrado, vamos a charlar de un par de propiedades de la distribución y cuadrado que son básicamente el ejercicio 8 de la práctica. Yo voy a hacer solamente el C. Los dos primeros son bastante sencillos, usando cosas que ya sabemos. El punto 1 me pide probar que si X es una y cuadrado con n grados de libertad, esta es la función generada de momentos, o sea, 1 sobre 1 menos 2t a la n sobre 2, o también, más fácil, 1 menos 2t a la menos n sobre 2. Pero eso sale usando que, si es una y cuadrado con n grados de libertad, es una gama n sobre 2 un medio. O sea, que vayan a la FGM de la gama, escriban esos, pónganle esos parámetros, y traten de escribirla de esta manera. Van a ver que enseguida sale. Si no, obviamente, después en la clase de consulta lo vemos. Después, otra, que también sale de propiedades de la gama. Lo pueden probar usando propiedades de la gama o usando la FGM. Si X e Y son independientes y las dos son y cuadrado, su suma también es y cuadrado y los grados de libertad, bueno, haciendo malabarismos ahora. Y los grados de libertad son la suma de los grados de libertad. Si X tiene m grados de libertad e Y tiene n grados de libertad, X más Y tiene m más n grados de libertad.
Y eso sale fácil usando propiedades de la gama o usando directamente la FGM, propiedades de la FGM. ¿Sí? Se los dejo eso para que prueben, si no después me consultan. Y ahora sí, punto C. El punto C tiene que ver con la resta de alguna manera, pero no es tan obvio. Cuando yo digo UY cuadrado N, BY cuadrado M, M menor que N me aclara la guía, ¿sí? O sea, U tiene más grado de libertad, estrictamente más grado de libertad que B. ¿Qué pasa cuando los resto? Uno diría, y hasta quisiera en algún ejemplo como el que vamos a ver para el S cuadrado, decir, ah, bueno, entonces W, o sea, la resta, ¿sí? W igual 1 menos B, tiene una distribución Y cuadrado con N menos M grados de libertad. Bueno, acá me está faltando decir cosas, ¿sí? Pero lo que les voy a adelantar es lo siguiente. Si U y B son independientes, eso es mentira, ¿sí? Si U y B son independientes, es incluso mentira que la distribución sea Y cuadrado, ¿sí? Y les explico varios motivos por los cuales esto es mentira. Primero, si U y B son... La FGM de una resta de independientes no es como alguno podría pensar el cociente de las FGM, porque la FGM de una suma es el producto, entonces la recta va a ser el cociente. No. La FGM de una suma de independientes es, bueno, la FGM de U por la FGM de menos B, ¿sí? Porque es U más menos B, U y menos B son independientes, y la FGM de menos B es la de B, pero evaluada en menos T. Si eso da algo, da algo. A veces no da. De hecho, ya hicimos un ejemplo de resta de independientes cuando vimos la distribución de Laplace en la práctica 1. No sé si se recuerdan. Si no, vayan a ver esos ejercicios. Con lo cual no. O sea, y de hecho, tiene sentido que no sea una Y cuadrado, porque piensen, si U y B son independientes, y las dos son Y cuadrados, es decir, las dos tienen soporte de 0 más infinito, W puede tomar tanto valores positivos como negativos. Porque si U es más grande que B, va a dar valores positivos, pero si U es más chico que B, va a dar valores negativos. De hecho, el soporte de la densidad de esta variable es todos los reales, ¿sí? Porque al ser independiente, puede ser que U sea más grande que B o que B sea más grande que U. No habría motivos para que hubiese alguna restricción, porque justamente si hubiese alguna restricción no serían independientes. Si uno dijera, bueno, pero las dos son psi cuadrados, pero U siempre es más grande que B, claramente no son independientes. Claramente los valores de U están condicionando los valores de B. Los están restringiendo, le están restringiendo el soporte. Así que claramente no serían independientes. Entonces, si U y B son independientes, es mentira que la resta sea una Y cuadrado, y menos todavía que los grados de libertad se hagan restando. Pero hay un caso en el que esto sigue siendo y es un caso que nos va a ser muy útil. Si yo tengo U, que es una Y cuadrado con más grado de libertad que B, que también es una Y cuadrado, y las resto, y resulta ser que U y W son independientes, es decir, resulta ser que U resulta independiente no de B, sino de la resta de U con B. Si pasa eso, podría pasar como podría no pasar, pero ahora vamos a ver que sí. Si pasa eso, entonces sí es cierto que W es una Y cuadrado con N menos M grados de libertad. Y ahora lo vamos a probar. Lo vamos a probar como usando la FGM. ¿Por qué? Bueno, insisto, porque W igual U menos B, acá no tengo una propiedad buena, y de hecho yo no voy a partir de esta expresión. ¿Por qué? Porque básicamente U y B no son independientes, o sea que no tengo ninguna buena propiedad ahí. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir, bueno, en realidad lo que puedo decir es que U es W más B. O sea, paso el B para acá. Ah, de hecho, perdón, estoy diciendo algo mal. Lo que necesito es que B y W sean independientes, ¿sí? ¿Sí? Que B y la resta sean independientes. Ahora van a ver por qué. Estoy diciendo U es W más B o B más W. Entonces, fíjense, lo que voy a necesitar es que B y W sean independientes. Porque ahora yo voy a decir, bueno, si estas dos son independientes, yo puedo decir que la FGM de U es igual a la FGM de W por la FGM de B. ¿Por qué? Bueno, por la propiedad que ya usamos 1.000.000 de veces. ¿Estamos de acuerdo? Por independencia, ¿sí? Puedo decir esto. Ustedes van a decir, sí, pero yo no quiero la FGM de U, yo quiero la de W. La de U ya sé, bueno, la de U ya medio que la tengo porque es una Y cuadrado. Y la de B también la tengo porque es una Y cuadrado. En realidad, que yo quiero es la de W. Ah, bueno. Si esta la tengo, bueno, ahora la escribimos, y esta la tengo, para encontrar esta, ¿qué hago? Despejo, claramente. Sí, ahí sí me va a quedar un cociente, pero fíjense que el supuesto que estoy haciendo es raro. O sea, estoy diciendo que B es independiente de U menos B.
En ese contexto sí me va a dar que puedo dividir. Pero bueno, sale de acá. Entonces, m de u la tengo. M de u, como u es una y cuadrado con n grados de libertad, es 1 menos 2t a la menos n sobre 2. 1 menos 2t a la menos n sobre 2. M de w es la que no tengo, es la de la resta, que es la que quiero encontrar. Y m de b la tengo, es lo mismo, solo que con m, porque es una y cuadrado con m grados de libertad, donde m es más chico que n. Así que es 1 menos 2t a la menos m sobre 2. ¿Sí? Si yo ahora paso dividiendo, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar que m de w es 1 menos 2t a la menos n sobre 2 sobre 1 menos 2t a la menos m sobre 2. Y si ahora resto, me queda esto más esto, si los acomodo, o sea, esto menos esto, que sería menos n sobre 2 más m sobre 2. Si yo eso lo acomodo, es fácil ver que me queda menos n menos m sobre 2. Si quieren acomódenlo, van a ver esto es menos n sobre 2 más m sobre 2, que es lo que me queda cuando hago esta resto. ¿Sí? Por el teorema de inversión, esto claramente es la FGM de una y cuadrado con estos grados de libertad, n menos m. Así que entonces, por el teorema de inversión, puedo asegurar que W sigue una y cuadrado con n menos m grados de libertad. Pero fíjense que el supuesto básicamente es que B y W son independientes, no que U y B son independientes. Que B es independiente de la resta de U menos B. ¿Sí? O sea que lo tengo que pensar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar esta propiedad para probar que, bueno, n por s cuadrado sobre x cuadrado es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad, y eso va a ser lo último por hoy y la última teórica de la práctica. Bueno, entonces finalmente recordemos lo que queremos probar, si lo que nos quedó pendiente, que es que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, bajo el supuesto de que las x sí son normales, insisto, estamos poniendo toda la segunda parte de la clase, es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Recuerden que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado en realidad era esto, ¿sí? Era como una suma de normales estandarizadas al cuadrado, pero en vez de estandarizarlas con mu, las estandarizamos con x raya, y eso ya hacía que hubiese relaciones de dependencia entre todos los términos y que no supiéramos nada en principio. Sin embargo, resulta ser que la expresión es y cuadrado, solo que con un grado de libertad menos, lo cual es bastante interesante, por lo menos. Si no sé si es sorprendente, pero es interesante. Y bueno, interesante, sí, para mí por lo menos. Y entonces vamos a charlar de dónde sale eso, ¿sí? En el ejercicio 9 está la idea de cómo hacerlo, que básicamente lo que me dice es que primero tengo que probar esta fórmula. Yo no la voy a probar ahora, si quieren después lo hacemos en una clase de consultas, pero se lo voy a dejar para que lo intenten, les voy a dar la idea nada más. Lo que tienen que hacer para probar esta fórmula es a xy menos mu, como quiero que aparezca xy menos x raya, voy a hacer lo que, cuando uno quiere que diga xy menos x raya, voy a hacer lo que siempre se hace. Bueno, si no está, lo va a aparecer. ¿Qué hago? Lo va a aparecer restando, lo va a aparecer sumando. ¿Sí? Entonces, separo en dos partes, ¿sí? Y ahora elevo al cuadrado, o sea, esto mismo, esto que tengo acá es lo mismo que tengo arriba, y lo que tengo acá es el cuadrado de un binomio, donde un término es este y otro es este. Hagan las distributivas, hagan la hacer esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más dos veces esto por esto. La idea es que cuando aplican propiedades de la suma, enseguida les van a aparecer, cuando hacen la suma de esto al cuadrado, es este de acá. Cuando hacen la suma de este al cuadrado, como no depende de y, es constante, o sea que se termina multiplicando por n. Pero obviamente acá falta un término, que es más dos veces la suma, o más la suma por dos veces esto por esto. Lo más rebuscado, que igual tampoco es muy difícil, pero si quieren, inténtenlo, si no después lo vemos, es probar que ese término que aparecería después, que sería la suma de 2 por xy menos x raya por x raya menos mu, en realidad es 0. Entonces, como ese término es 0, o sea, yo tendría la suma de esto al cuadrado, es este. La suma de este al cuadrado es este, más la suma de 2 por este, que es este, pero como ese término es 0, y esto es algo que pasa mucho en estadística, en este tipo de expresiones, entonces directamente vale la igualdad de arriba, ¿sí? O sea que prueben de hacerlo, a ver si sale, sobre todo la parte de probar que esto es 0, y bueno, si no después me consultan. Pero yo voy a partir de acá, de que esta fórmula está aprobada, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es dividir por sigma cuadrado en todos los términos, o sea, de los dos lados, con lo cual acá va a quedar bien por sigma cuadrado también, y el sigma cuadrado lo voy a meter adentro del cuadrado, con lo cual me va a quedar dividido sigma. O
sea que si esto es cierto, también es cierto cuando acá pongo sigma, y cuando acá pongo sigma, y cuando acá pongo sigma. ¿Estamos de acuerdo? Y algo más. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora, algo más. Voy a meter esta n acá adentro, ¿sí? Fíjense que yo acá estoy cerca de algo que ya conozco la distribución. X raya menos mu sobre sigma no... Bueno, podría ser la distribución, no es muy difícil, pero... Si acá dijera dividido raíz cuadrada de n, ya sabemos que eso es una normal estándar, ¿sí? Porque es X raya estandarizado. Y les dejo para que chequen que si yo acá pongo raíz de n, es lo mismo que tenía antes. ¿Por qué? Porque en realidad si yo separo me queda sigma cuadrado sobre n y la n me queda, la puedo dar vuelta y me queda multiplicando acá. O sea que en realidad esa n la puedo reacomodar y me queda así. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo tres cosas. Por un lado tengo que estos son normales estándar, al cuadrado son y cuadrados con 1 y son independientes además, porque cada una depende de una sola x. Esto ya lo charlamos al principio. Este sería el n por sigma cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado. No por ese cuadrado, sino el que tiene mu acá adentro. Que esto ya sabemos, ya dijimos que es una y cuadrado con n grados de libertad. Esto es justamente a lo que le quiero encontrar la distribución. ¿Sí? Este es este de acá. ¿Y esto qué es? Les dejo para que piensen un rato, un cachito, pongan pausa y piensen un poco la distribución de esto. ¿Sí? Pues yo les voy a decir. X raya es una normal a la que le estoy restando su esperanza mu y le estoy dividiendo por su desvío. Sigma sobre raíz de n. Recuerden que la varianza de X raya no es sigma cuadrado, sino sigma cuadrado sobre n. O sea que esto de acá adentro es una normal estándar. Si esa normal estándar la llevo al cuadrado, ¿qué tengo? Una y cuadrado, pero con un solo grado de libertad. Y ahí ya casi estoy, ¿no? Porque de alguna manera esto se parece a lo de hoy. Yo tengo que esto, que es lo que yo quiero en la distribución, es como que esto sería U, esto sería B, y esto sería W usando la notación del ejercicio anterior. Fíjense, tengo U es una y cuadrado con n, B es una y cuadrado con 1, U menos B, entonces va a ser una y cuadrado con n menos 1, ¿sí? Con n menos m en la notación anterior. Pero un momentito, ¿qué pasaba ahí? Había una restricción rara, había una hipótesis rara sobre el tema de la independencia. Me pedía independencia, esa propiedad, entre b y w, es decir, entre el segundo término de la resta y la resta, que sería en este caso esta cuenta. ¿Sí? O sea, esto menos esto es esto. ¿Y tengo independencia entre esto y esto? Y no sé, no es nada obvio, ¿sí? Porque de vuelta, acá están todas las x metidas, acá están todas las x metidas. Ah, pero ojo, ¿qué es esto? Dijimos. Esto es n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. O sea que en realidad esto depende de las x, pero depende de las x a través de sigma de s cuadrado. O sea, es como una función de s cuadrado. Y esto es una función solo de x raya. ¿Y serán independientes estas dos cosas? Pongan pausa y piénsenlo. La respuesta es sí, ¿por qué? Por el lema de Fisher. Como las x son normales, el lema de Fisher me garantiza que x raya y s cuadrado son normales, y por eso este término que solo depende de x raya y este término que solo depende de s cuadrado son independientes. Entonces, como estos dos son independientes por el lema de Fisher, yo puedo asegurar que entonces ahora aplica que la distribución de esto y cuadrado con los grados de libertad de esto menos los grados de libertad de esto, o sea que es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Pero fíjense que necesito un montón de cosas. Necesité descomponer a esto de esta manera, necesité usar el lema de Fisher y la propiedad que vimos antes. O sea que no era nada obvio. Sin embargo, con toda esa información, ahora sí puedo afirmar que la distribución de esta variable es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Estamos? Les dejo para que hagan las cuentas que faltaron, pero hasta acá estaríamos. Después vamos a hacer ejercicios. Esta clase ya quedó muy larga. Después en la clase del miércoles vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios de la guía, vamos a hacer consultas. Y ya la próxima clase teórica va a ser sobre estimadores puntuales. Y vamos a empezar con la práctica 4, que es una práctica larga. Va a ser seguramente la última que entre dentro del cuatrimestre. Y después, bueno, seguiremos viendo las cosas que faltan. Bueno, que anden bien y nos hablamos. Nos estamos viendo. Saludos.